Hay sueños que no llegan cuando los deseas, llegan cuando has tenido el tiempo suficiente para convertirte en la persona capaz de sostenerlos. Y quizá esa sea una de las partes más difíciles de perseguir un sueño, hacer todo lo que puedes y aún así tener que esperar. Esperar una oportunidad, esperar resultados, esperar que algo finalmente funcione, esperar mientras ves que otras personas parecen avanzar más rápido que tú. Y es precisamente ahí donde muchas personas abandonan, no porque hayan dejado de querer su sueño, sino porque se cansaron de no verlo. Pero hoy quiero recordarte algo, la paciencia también construye sueños. Y no me refiero a sentarte a esperar que la vida cambie, me refiero a seguir haciendo tu parte incluso cuando todavía no existen señales claras de que todo está funcionando. Porque hay procesos que necesitan tiempo y aunque a veces ese tiempo parezca perdido, puede estar haciendo un trabajo que todavía no puedes ver. Piensa por un momento en todo aquello que quieres conseguir. Tal vez estás intentando mejorar tu situación económica, tal vez estás construyendo un proyecto, quizás quieres recuperar una relación contigo mismo, aprender algo nuevo, cambiar de trabajo, crear una familia, empezar un negocio o simplemente construir una vida de la que algún día puedas sentirte orgulloso. Y probablemente has pensado alguna vez, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Esa pregunta es completamente humana. Todos queremos resultados, queremos saber que nuestros esfuerzos están funcionando. Queremos una señal que nos diga, continúa, vas por buen camino, pero la vida no siempre funciona así. Hay etapas en las que trabajas muchísimo y aparentemente nada cambia. Ahí es donde aparece una de las pruebas más difíciles, continuar sin tener garantías, porque cuando los resultados son evidentes es fácil mantener la esperanza. Lo complicado es seguir cuando nadie aplaude, cuando nadie nota tu esfuerzo, cuando todavía no tienes aquello que estás buscando, cuando solamente tú sabes cuánto has avanzado. La paciencia aparece precisamente ahí, no cuando todo está saliendo bien, sino cuando tienes razones para dudar y aún así decides no abandonar. Hay una diferencia enorme entre esperar y tener paciencia. Esperar puede ser quedarse quieto. La paciencia, en cambio, puede estar llena de movimiento. La persona paciente estudia, la persona paciente practica, la persona paciente corrige, la persona paciente vuelve a intentarlo, la persona paciente aprende de sus errores. La persona paciente continúa construyendo aunque el resultado todavía no sea visible. Por eso la paciencia no es una debilidad, es una forma de fortaleza, porque necesitas mucha fortaleza interior para continuar trabajando por algo que todavía no puedes tocar. Y aquí hay algo que muchas veces olvidamos. No todo crecimiento es visible inmediatamente. Hay cosas que están cambiando dentro de ti antes de cambiar afuera. Quizás todavía no tienes el trabajo que deseas, pero ya eres más preparado que hace un año. Quizás todavía no has alcanzado esa meta económica, pero ahora sabes administrar mejor tu dinero. Quizás tu proyecto todavía es pequeño, pero ya aprendiste cosas que antes desconocías. Quizás todavía no estás donde quieres estar emocionalmente, pero ahora reconoces cosas que antes ni siquiera podías nombrar. Eso también es progreso. El problema es que muchas veces medimos nuestro avance solamente por lo que podemos mostrar. Una cifra, un título, una casa, un negocio, una cantidad de seguidores, un resultado. Pero existe otro tipo de progreso, el que ocurre silenciosamente, el que nadie ve, el que sucede cuando desarrollas carácter, criterio, experiencia, paciencia y madurez. Y muchas veces ese crecimiento invisible termina siendo el que permite que el resultado visible dure, porque conseguir algo rápidamente no siempre significa estar preparado para conservarlo. Puedes recibir una oportunidad antes de estar preparado para aprovecharla. Puedes alcanzar una meta antes de haber desarrollado la disciplina necesaria para sostenerla. Puedes recibir algo que deseabas durante mucho tiempo y descubrir que todavía necesitabas crecer para disfrutarlo realmente. Por eso quizás algunas demoras de tu vida no sean simplemente obstáculos, quizá también sean preparación. No quiero decirte que todo ocurre por una razón perfecta. La vida tiene situaciones injustas, existen pérdidas, existen decepciones, hay momentos que no elegimos y que jamás hubiéramos querido vivir, pero incluso en medio de esas circunstancias
podemos decidir qué hacemos con el tiempo que tenemos. Podemos utilizarlo para reconstruirnos, para aprender, para prepararnos, para descubrir nuevas posibilidades. Y eso cambia completamente la manera de mirar la espera, porque entonces dejarás de preguntarte solamente cuándo llegará y comienzas a preguntarte quién necesito ser cuando llegue. Esa pregunta puede transformar tu proceso, y si estás esperando una oportunidad profesional, utiliza ese tiempo para prepararte. Si estás construyendo un proyecto, utiliza ese tiempo para aprender de tus errores. Si estás esperando una nueva etapa de tu vida, utiliza ese tiempo para ordenar aquello que ya no quieres llevar contigo. Si estás esperando sentirte mejor contigo mismo, empieza hoy a tratarte como alguien que merece respeto. No tienes que tener todo resuelto, solo necesitas utilizar bien el lugar en el que estás, porque la paciencia no significa que tengas que saber exactamente cuándo llegará tu momento. Significa confiar en que mientras llega todavía puedes avanzar. Y hay algo hermoso en esto. A veces creemos que estamos esperando que nuestro sueño se construya, pero en realidad nosotros también nos estamos construyendo mientras perseguimos ese sueño. Cada intento te enseña algo, cada error modifica tu estrategia, cada dificultad revela una parte de ti que todavía necesitabas conocer. Cada pequeño avance aumenta tu capacidad. Cada día en el que decides continuar fortalece una versión diferente de ti. Por eso no desprecies los días aparentemente normales. No subestimes esos días en los que simplemente haces lo que corresponde. Lees unas páginas, trabajas, ahorras, practicas, aprendes, descansas, vuelves a intentarlo. Quizás ese día no cambió tu vida, pero probablemente sí cambió un pequeño fragmento de tu camino. Y los caminos importantes se construyen precisamente de esos fragmentos. Vivimos en una época que nos ha acostumbrado a la velocidad. Queremos respuestas inmediatamente, resultados inmediatamente, reconocimiento inmediatamente. Pero muchas de las cosas que realmente valen la pena no funcionan con esa velocidad. La confianza necesita tiempo, la experiencia necesita tiempo, una buena relación necesita tiempo, una habilidad necesita tiempo, un proyecto necesita tiempo y una vida con propósito también necesita tiempo. No puedes acelerar todas las estaciones de tu vida. Hay momentos para comenzar, momentos para aprender, momentos para corregir, momentos para avanzar y también momentos en los que aparentemente no pasa demasiado. Pero incluso esos momentos pueden estar preparando algo. Así que si hoy sientes que llevas demasiado tiempo intentando conseguir algo, respira, no conviertas la demora en una sentencia. Que algo esté tardando no significa automáticamente que esté fallando, y que todavía no hayas llegado no significa que nunca llegarás. Tal vez necesites cambiar de estrategia, tal vez necesites pedir ayuda, tal vez necesites descansar, tal vez necesites aceptar que el camino será diferente al que imaginabas. Pero no confundas una etapa lenta con una vida estancada. Hay una diferencia. Estar estancado es negarte a avanzar. Estar en un proceso lento es avanzar a un ritmo que todavía no satisface tus expectativas. Y eso es muy diferente. También quiero decirte algo importante. Tener paciencia no significa aceptar cualquier situación para siempre. Ser paciente no significa tolerar lo que te destruye, no significa quedarte en un lugar donde no puedes crecer, no significa dejar que otras personas decidan por ti. La paciencia necesita inteligencia. Hay momentos en los que debes perseverar y hay momentos en los que debes cambiar de dirección. Hay momentos en los que necesitas insistir y otros en los que necesitas reconocer que una estrategia ya no funciona. La paciencia no consiste en hacer exactamente lo mismo durante años esperando un resultado diferente. Consiste en mantener vivo el propósito mientras tienes la flexibilidad de modificar el camino. Y quizás esa sea una de las formas más maduras de perseguir un sueño. No obsesionarte con controlar cuándo ocurrirá, sino concentrarte en aquello que sí puedes hacer hoy. Puedes hacer una llamada, puedes estudiar una hora, puedes ahorrar una pequeña cantidad, puedes practicar, puedes enviar una propuesta, puedes tener una conversación pendiente, puedes descansar para recuperar fuerzas, puedes dar un paseo. No necesitas completar todo el camino esta noche, solo necesitas preguntarte qué puedo hacer hoy que acerque un poco más mi vida a aquello que deseo y después hacerlo, porque un sueño enorme puede intimidarte, pero una acción pequeña
puede ser posible y mañana puedes volver a hacerlo y después otra vez hasta que un día mires hacia atrás y descubras algo sorprendente. No llegaste de golpe, llegaste acumulando días, acumulando aprendizajes, acumulando decisiones, acumulando pequeños esfuerzos que en su momento parecían insignificantes. Y entonces comprenderás que la paciencia no fue simplemente el tiempo que tuviste que soportar, fue parte de la construcción. Quizás hoy todavía no puedas ver el resultado completo, pero eso no significa que no estés avanzando. Tal vez estás en una página que todavía no tiene sentido porque aún no conoces el final de la historia. Así que no juzgues tu vida solamente por el capítulo en el que estás. Sigue escribiendo, sigue aprendiendo, sigue creciendo y cuando tengas días en los que parezca que nada está ocurriendo, recuerda esto: las cosas importantes no siempre hacen ruido mientras se construyen. A veces el progreso es silencioso, a veces el crecimiento es lento, a veces el sueño parece demasiado lejos. Pero mientras sigas haciendo tu parte, todavía existe camino por recorrer. No necesitas tener todo claro hoy, no necesitas demostrarle a nadie que vas a conseguirlo, no necesitas compararte con quien comenzó antes que tú. Tu proceso tiene su propio ritmo y tu responsabilidad no es llegar antes que los demás. Tu responsabilidad es no abandonar aquello que realmente importa para ti simplemente porque estás tardando más de lo que esperabas. Ten paciencia contigo, ten paciencia con tu progreso, ten paciencia con aquello que estás construyendo, pero sobre todo utiliza esa paciencia para seguir avanzando, porque algún día podrás mirar hacia atrás y descubrir que esos meses o esos años que parecen una espera eran precisamente los años en los que estabas convirtiendo un deseo en una realidad. Y quizá entonces entiendas que algunos sueños no necesitan que corras hacia ellos, necesitan que permanezcas lo suficiente para construirlos. Así que si hoy estás esperando, si estás trabajando sin ver todavía los resultados, si estás comenzando algo que todavía parece pequeño, no te rindas solamente porque todavía no puedes ver hasta dónde llegará. Continúa, haz tu parte, aprende, corrige, descansa cuando lo necesites, vuelve a levantarte y deja que el tiempo haga también su trabajo. Porque la paciencia no garantiza que todo suceda exactamente como lo imaginaste, pero sí puede ayudarte a desarrollar algo todavía más importante: la capacidad de permanecer firme mientras tu vida encuentra su camino. Recuerda, la paciencia también construye sueños y quizás el sueño que estás esperando también te está esperando a ti, pero no la versión de ti que existe hoy, a esa versión que estás construyendo poco a poco mientras avanzas. Así que no desesperes porque todavía no ha llegado. Tal vez todavía estás convirtiéndote en la persona que podría recibirlo, disfrutarlo y sostenerlo. Sigue adelante. Tu historia no necesita tener resultados inmediatos para tener valor y tu proceso no necesita ser rápido para ser verdadero. Ten paciencia, sigue construyendo y confía en que cada día que eliges avanzar, estás colocando una pequeña pieza en algo que quizá todavía no puedes ver completo, pero que un día podría convertirse en aquello que tanto soñaste. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.